En esta segunda entrega de nuestra sección Conociendo a, tendremos la suerte de charlar con José Alberto Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. ¡Comenzamos! Definirse a uno mismo nunca es fácil, pero me consideraré una persona que está enamorada del deporte en general y del deporte adaptado en particular, y que además por mi profesión como economista pues he estado ligado siempre a la gestión empresarial y muchas veces también a la gestión deportiva, y que bueno, pues desde los 21 años ligado a la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. Fui su primer presidente y estuve dentro del grupo de deportistas que en ese momento echamos adelante el proyecto de la Federación Asturiana, y desde el 2011 pues en el ámbito con la responsabilidad de presidir la Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física. ¿Cómo llegaste un poco a ese mundo? Digamos que, el mundo del deporte adaptado, tú también al ser una persona con diversidad funcional, ¿cómo llegaste un poco a ese mundo? Sí, mira, mi discapacidad es congénita y bueno, pues cuando estás más o menos en la época del instituto, que te empiezan a entrar ciertas inquietudes también por practicar deporte más allá de la oferta que en ese momento podía tener en el instituto en Oviedo, donde yo estudiaba, pues bueno, nos empezamos a dar cuenta en mi entorno familiar que en Asturias pues no había posibilidades de desarrollo de práctica deportiva. Consultamos si había equipo de baloncesto en silla de ruedas, si había cursillos de natación, y la verdad es que no había absolutamente nada de actividad. Un pequeño grupito de socios de ASPAIN, de la Asociación de Parapléjicos y grandes discapacitados de aquí de Asturias, pues bueno, se nos cita a un curso de iniciación de tiro olímpico, que verdaderamente no era una modalidad que entrara en mis planes el practicar, pero era la primera oportunidad que había en Asturias de desarrollo de deporte, y ahí pues fuimos conociéndonos una serie de deportistas. Y fíjate, te estoy hablando del año 91. En el 92 son los Juegos Paralímpicos, y de hecho hay varios asturianos que participan en Barcelona 92, pero que desarrollaban su actividad en clubes integrados con niveles de lesión bastante leves, y que no estábamos ni mucho menos estructurados a nivel de clubes o de federaciones deportivas. Por eso, con esta iniciativa donde salimos 6, 8 deportistas de tiro olímpico, con los de Barcelona, etcétera, en el año 93 empezamos a sentar las bases de la Federación Asturiana. Y el haber sido el primer presidente, pues te confieso que fue pura casualidad, porque en esa época yo andaba con bastones, no dependía todavía de una silla de ruedas, y bueno, pues por aquello que los que estaban en silla de ruedas que lo podían tener difícil por el tema de las barreras arquitectónicas, los que estaban trabajando porque iban a tener poco tiempo, tal, y al final miraron para el universitario que podía tener tiempo, que tenía una motivación especial y demás, y bueno, por aclamación, pues cogí las riendas de la Federación Asturiana y bueno, pues aprendiendo desde el minuto uno, y pues aquí estuve desde el año 94 hasta el 2011, momento en el cual Juan Palau, el anterior presidente de la Federación, pues fallece, se abre un nuevo proceso electoral. Yo en ese momento acababa de entrar a formar parte de la junta directiva de Juan, y bueno, pues un grupo de federaciones me animaron a que federaciones autonómicas a que presentara la candidatura, y bueno, pues aquí llevamos la última década pues intentando conseguir las mejores cotas para esta federación española y para el deporte de personas con discapacidad en general. Hace unos 2 meses aproximadamente firmasteis una colaboración con la Federación Española de Baloncesto.
Cuéntanos un poco en qué consta esa colaboración y me imagino que será una noticia muy positiva para el baloncesto en silla de ruedas y también para el deporte adaptado español, ¿no? Sí, desde luego. Mira, el pasado año, no, hace ya 2 temporadas, entró en vigor el anterior año, todas las federaciones españolas han tenido que crear, hablo de las sin deportistas con discapacidad, aunque también nosotros hemos tenido que hacer una modificación estatutaria. El Consejo Superior de Deportes eh, obligó a tener unas comisiones de deporte inclusivo, ¿no? Entendiendo un poco el que desarrollen, aunque no esté en sus estatutos, pues distintas acciones con el ámbito del deporte adaptado o el deporte paralímpico en general. Entonces, en ese marco y por la buena relación que a nivel personal con su presidente, con Jorge Garbajosa, tenemos los dos miembros de la Junta Directiva de ADES, de la Asociación del Deporte Español, pues ya a finales del pasado año pues surgió la idea de que, bueno, pues la FEP tiene un área de organización de eventos y de canalización de competiciones muy potente y que, bueno, pues pudiera prestar un apoyo también logístico a nuestra Federación Española. Ujú. También vimos cómo se oficializó la semana pasada que el europeo masculino y femenino de baloncesto en sierra se disputará, de 2021 se disputará en Madrid. Me imagino también que será una noticia muy positiva para el deporte adaptado español y en concreto el baloncesto en silla de ruedas. ¿Será todo un reto, digamos, para la federación esos europeos? Sí, desde luego. Mira, es la tercera vez que viene el Campeonato de Europa de baloncesto en silla de ruedas a España y eh, en la Copa del Rey del pasado año, que tuvo lugar en Madrid, empezó a ver un poco la idea que Madrid quería presentar su candidatura a capital mundial del deporte y de poder generar, bueno, pues algún evento de relevancia, bueno, pues en la capital a nivel de deporte adaptado. Es cierto que la Copa del Rey fue el último fin de semana de febrero y fíjate la que nos vino a partir de mediados de marzo, que yo creo que nadie pensaba que iba a tomar la magnitud que ha tomado hasta nuestros días. A partir de ahí bueno, se quedó un poco parado el tema, pero es verdad que en septiembre, octubre volvió otra vez a haber contactos con el Ayuntamiento de Madrid, especialmente, también con la Comunidad de Madrid, seguían mostrando un interés importante y bueno, pues a principios de año presentamos la candidatura para Madrid en los campeonatos de Europa, tanto masculino como femenino. Hace 2 años, pues el masculino fue en Walbridge, en Polonia, y el femenino en Rotterdam, en Holanda. Pues bueno, nosotros queríamos traer los dos y bueno, pues finalmente el comité ejecutivo de la IWF valoró positivamente la candidatura conjunta y, bueno, pues acordó ya esta decisión hace unas semanas, pero necesitaban ratificarlo internamente y, bueno, pues lo hicimos público en el momento ya que la WWF Europa lo comunicó en sus canales de comunicación y desde luego para nosotros todo un reto organizativo, pero también muy ilusionante bueno, que nuestro país y que Madrid pues albergue esta cita continental. Y me imagino además que con la pandemia que estamos ahora sumergidos, será una dificultad añadida, no solo para la organización de estos europeos, sino para también la organización que está habiendo ahora, tanto como de Liga, como la Copa del Rey que se disputará, un poco para todas las competiciones, ¿no? Desde luego, y fíjate que a nivel europeo, cuando mantuvimos hace ya unos meses la primera reunión por videollamada con la IWF, estaban sorprendidos del volumen de actividad que estábamos desarrollando en España el pasado año, sin ir más lejos. Arrancamos las ligas, sabíamos que podía haber situaciones
de casos positivos, donde tendríamos que ir jugando con aplazamientos, donde tendríamos que ir jugando con una situación que era desconocida absolutamente para todos, pero por ejemplo nosotros como federación ampliamos el cierre de temporada. En vez de finalizarla a 31 de agosto, lo finalizamos a 31 de diciembre y conseguimos que en las 14 especialidades deportivas que tenemos en la federación pudieran desarrollarse los campeonatos de España y muchas de las pruebas que habían sido aplazadas a partir de mediados de marzo del pasado año. Estaban sorprendidos pues, de la implantación que habíamos hecho de los protocolos de prevención de COVID, cómo había incluso funcionado en ese sentido el Estado español a nivel de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para tener unos protocolos consensuados y con las federaciones españolas. Y ahora mismo, pues es cierto que tenemos desarrollado un plan vigente a fecha de hoy para la organización del Campeonato de Europa en diciembre, pero vamos a tener que ir esperando cómo van evolucionando las próximas semanas, los próximos meses, para definir aspectos, por ejemplo, como una de las preguntas del millón, si va a poder haber o no público presenciando el europeo, la capacidad que vamos a tener pues de tener más o menos volumen de voluntariado, es decir, todo eso viene determinado por la situación que se vaya a dar pues unas semanas antes al Campeonato de Europa. En cuanto a la visibilización de tanto el deporte adaptado como el baloncesto en silla de ruedas, ¿cuáles son un poco los métodos que utiliza la federación pues un poco eso, para visibilizar lo que se hace por una parte en la propia federación y luego también lo que se hace pues, en los diferentes deportes que abarca la federación? Pues mira, cuando accedemos nuestra junta directiva en el 2011 a la federación, pues la verdad es que la federación no trabajaba ni siquiera las redes sociales. Estaban abiertas algunas cuentas, pero eran muy simbólicas y fue una primera línea de actuación importante. Es verdad que siempre hemos tenido una página web con muchísimo contenido, con muchísima información, sobre todo no solo para el entorno federado, sino también para quien se quiere informar sobre el deporte adaptado en general, pues para que pudiera conocer nuestras modalidades, nuestras actividades federativas, competiciones, etcétera. Impulsar esas redes sociales, especialmente el Facebook y el Twitter en un primer momento y el Instagram después, fue una primera línea de actuación. Pusimos en marcha la primera web TV del ámbito del deporte adaptado, como fue tv.com, donde, bueno, pues al final con las retransmisiones en streaming, en este caso de la Liga BSR, de las competiciones más relevantes de todos los deportes, con vídeos promocionales también para dar a conocer las distintas especialidades deportivas, pues hemos empezado a llegar también de una manera muy considerable al público en general. Y luego es verdad que tenemos incluso también otras iniciativas, como es el Boletín Pasión por el Deporte Adaptado, que publicamos cada trimestre. Y es verdad que ahí, quizá no con noticias tan de actualidad o del día a día, sino con reportajes y con artículos de opinión que son más atemporales y que, bueno, pues generan una base documental muy interesante pues en los últimos 6-7 años de la federación, que completa un poco pues toda esa labor de visibilidad intentamos dar al deporte de personas con discapacidad física a través de la FDD. En cuanto a los jóvenes promesas en el baloncesto en silla, ¿la federación tiene algún plan o estrategia para trabajar, digamos, más la cantera? Bueno, tendríamos que diferenciar, por un lado,
que el trabajo de captación o más de cantera recae en las comunidades autónomas, en las federaciones autonómicas y en los clubes por las propias competencias que tienen sus leyes del deporte, y nosotros como Federación Española lo que llevamos a cabo es un proyecto de tecnificación que trabajamos con los más jóvenes, chicos y chicas, pues en distintas concentraciones a lo largo del año. Hemos impulsado durante la última década especialmente también el trabajo de la selección sub-22 y luego, como antes citaba y ahora comentabas, pues hay dos competiciones, tanto el escolar, que viene por comunidades autónomas y que es organizado junto al Consejo Superior de Deportes, como el Campeonato de Escuelas, que fue una iniciativa hace unos años donde dar la posibilidad a que los y las más jóvenes practicantes de este deporte pues puedan tener también una primera experiencia competitiva. Este año también se disputarán los Juegos Paralímpicos de Tokio. En ellos estarán la selección tanto masculina como femenina de baloncesto en silla de ruedas. La masculina sí que es una, digamos, selección que habitualmente suele estar en los Juegos Paralímpicos, pero la femenina hace 28 años, si no me equivoco, que no se clasificaba para los Juegos Paralímpicos. ¿Crees que el baloncesto en silla de ruedas en España y en especial a lo mejor el femenino está en auge? Bueno, hay que pensar que cambiamos muchísimo la filosofía de trabajo de las selecciones, ¿no? Empezamos por la selección masculina, que, bueno, acababa de aterrizar yo en la federación y tenía en Israel lugar el Campeonato de Europa, un Campeonato de Europa que se había preparado apenas con unos días de concentración previa, donde no sé si recordarás, pero los 3 primeros partidos fueron derrotas además abultadas de la selección en la fase de grupos. Se ganan los 2 últimos partidos, hay un cuádruple empate, nos benefician algunos resultados y nos metemos en un cruce de cuartos de final donde, como siempre dijo Óscar Trigo en aquel momento, la selección aprendía a competir en la propia competición, ¿no? Lo cual es muy peligroso porque puede conllevarte precisamente a esos malos resultados, y España se clasificaba después de vencer a Polonia en la lucha por el tercer y cuarto puesto para los Juegos de Londres, cuando llevábamos desde el año 96, desde Atlanta, sin estar clasificados, ¿no? Evidentemente, ahí hubo un cambio en la mentalidad de la preparación de la selección, no se podía ir a los eventos en estas condiciones. Eso implicó también un cambio de trabajo en los proyectos deportivos de la federación, también en generar recursos a través de patrocinadores y, bueno, pues a nadie se le escapa que CaixaBank pues está colaborando y patrocinando a la selección masculina y a la femenina. Endesa está apoyando a la selección femenina, Santa Lucía Seguros a la selección sub-22, es decir, son grandes empresas que han empezado a apostar por nuestras selecciones y que han ayudado a mejorar esas concentraciones, la participación en torneos, etcétera. Y España ha comenzado a ser también atractiva para otros países, para llamarla para participar en torneos de preparación y demás. Con la selección femenina es cierto que el cambio se produjo un poquito más tarde, en el 2015, pero también se hizo un cambio en todo el equipo técnico, pensando bueno, que la selección empezara a tener también su sitio en Europa, y la verdad es que el tiempo, por fortuna, nos ha dado la razón, porque si bien es cierto que en Buista pues no se consiguió y no era tampoco el objetivo de la clasificación para Río, pues luego en Tenerife, en el europeo, se consiguió la plaza para el Mundial de Hamburgo. En Hamburgo ya la selección empezó a crecer, se ganó además a la que era la bestia negra en los últimos años, como era Francia, en los cruces importantes. Se llegó luego al
al europeo de Rotterdam y ahí pues se logró un éxito que ya parecía que podíamos tenerlo al alcance por una generación magnífica de jugadoras y por el gran trabajo bueno, pues en este caso Abraham y todo su equipo técnico estaban llevando a cabo, clasificando a la selección, como bien decías, para una nueva cita paralímpica que no se repetía desde Barcelona 92, donde además España había participado por ser anfitriona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora van con el billete, con el pasaporte ganado en la cancha. Uh-huh. Y bueno, ahora, José Alberto, haremos una ronda así, digamos, de preguntas cortitas, todas ellas relacionadas un poco con el baloncesto en silla de ruedas. Y bueno, si te parece, me vas respondiendo un poco. Uh-huh. Un jugador de baloncesto en silla no tiene por qué ser ahora, ¿eh? Puede ser uno, digamos, ya retirado o... Bueno, como voy a tirar de ser presidente para a lo mejor no decirte un nombre nada más, porque, bueno, creo que en la historia del baloncesto en silla de ruedas en España, creo que hay dos figuras muy importantes, como fueron Antonio Henares y Diego de Paz, que creo que han sido reflejo para muchísimos de los jugadores que han venido posteriormente a formar parte de la selección y bueno, creo que son dos jugadores que siempre estarán presentes desde luego en la memoria de absolutamente todos y que además ambos recibieron en su momento el premio Juan Palau a unas trayectorias deportivas envidiables dentro del baloncesto en silla de ruedas español. ¿Una jugadora de baloncesto en silla? Pues a nivel de una jugadora, bueno, pues me quedaría ahora con una de las capitanas o la capitana por excelencia de la selección española, pero no solo por lo que aporta en el juego, por lo que ayuda también a la incorporación de las jóvenes en el ámbito de la selección y por todo el trabajo también que ha estado desarrollando últimamente con un proyecto en su ciudad como Murcia, que no es fácil sacar a veces los proyectos de los equipos de baloncesto en silla de ruedas y que está trabajando muy bien y además dando muchísimas oportunidades para que las mujeres, las jugadoras, tengan muchísimos minutos en cancha, que eso revierte luego en positivo para la selección femenina y me quedaría con Sonia Ruiz. Uh-huh. ¿Un jugador promesa? Pues mira, aquí igual soy demasiado políticamente correcto, pero bueno, podríamos pensar en nombres de jugadores que ahora mismo, jugadoras, están en las selecciones absoluta y que forman parte de la selección sub-22, pero yo aquí me quedo con cualquier jugador que siendo joven da el paso de practicar en este caso, porque estamos hablando de baloncesto en silla de ruedas, pero te lo diría para cualquier especialidad deportiva, de practicar deporte, de primero que se lo pase bien, pero luego de tomárselo lo suficientemente en serio a nivel de entrenamientos, de preparación física, como para que haga del deporte algo muy importante para él y siempre el apoyo, y lo hacemos en otros deportes también, donde hay competiciones para los más jóvenes, en especial en natación, junto a baloncesto en silla de ruedas, me quedaría con todos los niños y las niñas, o vamos a decirlo, un poco más jóvenes, que practican este deporte, sin citar ningún nombre en concreto. Uh-huh. ¿Un entrenador o entrenadora? Bueno, entrenadores, en este caso, permíteme que me quede con los tres que tenemos ahora mismo en casa, pues al frente de las tres selecciones, Óscar Trigo en la masculina, Abraham Carrión en la femenina y Miguel Vaquero en la sub-22, los tres con responsabilidades luego también a nivel de clubes en distintos momentos, pero evidentemente para nosotros son tres ejemplos a seguir por el trabajo, por la dedicación, por la profesionalidad que muestran en el día a día con nuestras selecciones nacionales. Uh-huh. ¿Un equipo? Pues mira, en un equipo además está ya no
no está en competición, pero lo voy a llevar un poco al plano emocional personal, como fue el Club Baloncesto Vetusta en Oviedo, fue además en el año 95 el primer equipo en España que incorporó dentro de una estructura de un club convencional donde tenía todas las categorías masculinas y femeninas, en incorporar la sección de baloncesto en silla de ruedas. Fue donde yo personalmente debuté, y debutamos pues prácticamente todos los jugadores de Asturias jugando al baloncesto en silla de ruedas. Y es verdad que a nivel competitivo pues nunca llegamos a estar en las categorías más altas, pero es un club que recuerdo evidentemente con muchísimo cariño, que se disolvió por distintas circunstancias, todas sus estructuras en el año 2011, y bueno, pues si me pones en ese compromiso, antes de decir cualquiera de los 40 que forman parte de la Liga BSR, me quedo con este que tiene una especial motivación para mí. Uh-huh. Un torneo que preferido o que te guste en especial de baloncesto en silla. Mira, hemos hablado de él hace un momento, me quedo con el de escuelas CaixaBank que organizamos todos los años. El año pasado, además, pues vino aquí a mi tierra, Asturias, se organizó en Avilés, y la verdad es que siempre es un torneo muy especial para esta federación, muy especial para la Comisión Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, y para mí como presidente en especial, y me quedo sin lugar a dudas con esta competición, el CaixaBank de escuelas. Uh-huh. Y finalmente, ¿cómo definirías el baloncesto en silla en una palabra? Me lo pones difícil poner solamente una palabra, pues no sé, espectáculo, energía, intensidad. Es que podríamos aplicarle muchísimos adjetivos. Pues muchas gracias, José Alberto. Esto ha sido todo por nuestra parte. Por mi parte, agradecerte mucho que hayas accedido a hacer la entrevista, porque muchas veces se visibiliza mucho lo que hacemos, o jugadores o técnicos o gente, digamos, que estamos en pista, pero no tanto aquella gente que trabaja en los despachos y hace posible al final que nosotros podamos jugar. Y bueno, también quería pues dar visibilidad a aquellos que hacen ese trabajo, y muchas gracias por mi parte. Al revés, agradecerte a ti esta oportunidad, y sobre todo felicitarte por esta iniciativa, porque yo creo que todo suma. Iniciativas como la tuya pues va a ayudar. En un momento de la entrevista me preguntabas, ¿no?, por esas acciones de visibilidad, y evidentemente pues iniciativas como esta que pones ahora en las redes sociales pues ayuda a llegar a más público, pues en este caso el baloncesto en silla de ruedas, pero el deporte de personas con discapacidad en general, y sobre todo para que, si a lo mejor a través de estos canales pues alguna persona todavía no sabe que teniendo una discapacidad pues puede desarrollar determinado deporte, para que pueda contactar con cualquiera de los clubes, con nuestras estructuras de federaciones autonómicas, con la propia Federación Española, que muchas veces contactan directamente y luego derivamos a sus lugares de origen para que puedan trabajar ya en las escuelas o en los proyectos de iniciación. Y de verdad que cuando me planteaste esta posibilidad de participar en tu programa, pues encantado, y bueno, que sabes que tienes aquí las puertas abiertas en la Federación Española para lo que puedas necesitar en el futuro. Un auténtico placer haber contado con José Alberto. Como siempre os digo, atentos a nuestras redes sociales, porque esto no para, y este fin de semana vuelve la División de Honor. Muchas gracias por el apoyo y hasta otra.